Listo, chicos. Entonces, como les decía, qué bonito podría ser que nosotros como docentes seamos esa inspiración para que nuestros estudiantes quieran seguir conociendo y quieran lograr cosas grandes. Y eso nosotros como docentes también lo logramos. Incluso uno a veces cuando les pregunta a los chicos, ¿no? Bueno, ¿y ustedes qué quieren ser de grandes? Y uno le dice, no, es que yo quiero ser profe como usted. No, se llena de orgullo y dice, no, pues o sea, estoy haciendo las cosas bien. Pero para eso está también la pedagogía, para inspirar el aprendizaje. Después también está la parte de fomentar el pensamiento crítico, es decir, de poder fomentar en los estudiantes esta capacidad de analizar, de reflexionar y también de tomar decisiones, pero tomar decisiones informadas, porque es también importante poder enseñarle al estudiante qué hacer con ese conocimiento que nosotros le estamos dando. Es más fácil incluso para alguien aprender qué hacer con esa información si yo le estoy dando también situaciones reales. Muchas veces las matemáticas al menos son una materia muy pesada y que si solamente nos dedicamos a la teoría, pues los niños no, como que mucho gusto no le van a coger, ¿verdad?, a esa materia. Pero si nosotros podemos enseñarles qué hacer con esos procesos matemáticos dentro de la vida real, cómo se aplican, cómo funcionan, pues vamos a poder tomar en nuestros estudiantes que tengan esa capacidad de análisis, de reflexión y además de esa toma de decisiones, de poder resolver problemas. Porque el aprendizaje no tiene que solo estar basado en el conocimiento, sino también en qué hacer. Y además, la pedagogía tiene como objetivo y propósito el promover la inclusión educativa, el poder garantizar que todos los estudiantes puedan tener igualdad de oportunidades y acceso a una educación de calidad. Y obviamente este acceso a una educación de calidad en muchas ocasiones dice, bueno, ay, si tuviera un aula más grande, si tuviera más tecnología, si tuviera... Sí, yo sé que en muchas ocasiones nos gustaría tener muchas más cosas, pero también depende de yo como docente qué calidad de educación les quiero brindar, a pesar incluso de las limitaciones que me pueda o no encontrar. Porque muchas veces no se trata solamente de, ay, no tengo los recursos, sino también de ingenio. Decir, bueno, con lo que tengo, ¿qué puedo hacer? Con lo que tengo, ¿qué me invento? Para que los chicos también puedan tener esa educación de calidad, pero además ser inclusivos. Saber que sí nos vamos a encontrar, de hecho, en todos lados nos encontramos con personas que tienen necesidades educativas diferentes, que tienen alguna discapacidad, que tienen alguna cosa que les hace diferentes. Entonces yo tengo que saber cómo actuar y hacer que esa educación sea inclusiva para todos, que todos se sientan parte. Eso como parte de los objetivos y propósitos de la pedagogía en la educación. Ahora, vamos a ir viendo un poco sobre esta evolución histórica de la pedagogía. Como les dije, esta clase es un poquito bastante teórica, pero igual pongamos atención porque de aquí sabemos de dónde salimos también, de dónde sale toda esta parte de enseñanza. Entonces, lo primero que se ve dentro de la historia de cuando hablamos de pedagogía es en la antigua Grecia. Y aquí podemos ver a Platón y a Sócrates, que son los primeros que sentaron bases dentro de la educación, sobre todo filosófica, ¿ok? Sabemos que Platón, perdón, y Sócrates son filósofos, son pensadores, pero también crearon algunas estrategias pedagógicas que obviamente estaban dirigidas a esta parte de la filosofía, pero que aún así fueron estrategias pedagógicas dentro de la educación filosófica que ellos tenían. Entonces, Platón y Sócrates son como que los que sentaron un poco las bases para eso. Luego nos vamos a la Edad Media. En la Edad Media, la pedagogía pasa ya de ser solamente de la parte filosófica a entrar dentro de lo que es una educación religiosa. ¿Ok? Entonces, dentro de esta Edad Media, obviamente, vamos viendo mucho este tema de que, bueno, entró ya más más a profundidad de la religión y la educación estaba basada básicamente en religión, en poder enseñarles a todas las personas de, bueno, sobre la iglesia, sobre las catequesis, sobre las diferentes oraciones. A eso estaba más dirigida sobre todo la educación y obviamente a una formación moral, que está bien, que no está bien y obviamente tenía una influencia de órdenes monásticas, ¿ya? Entonces, todo esto está realmente relacionado con la iglesia. Después
de ser la pedagogía, primero desde lo filosófico, después a lo religioso, entra el Renacimiento. Y dentro del Renacimiento vamos a ver que ya cambia un poquito de idea la educación y ya no habla de filosofía o de religión, sino que va a destacar el humanismo. Entonces, pone la importancia ya aquí de lo que es el desarrollo individual y una formación integral, ya no solamente desde la parte religiosa, sino de, ok, yo como ser humano necesito desarrollarme. Y por eso esta parte se llama del humanismo, porque ya le toman al ser humano que tiene que ser como lo más importante también. Y dentro de este desarrollo humanista, también está muy motivado porque como antes de esto, la educación estaba solamente dirigida a la religión, es decir, no, ¿por qué no solo nos enseñan sobre Dios? Si deberían también enseñarnos sobre cómo funciona el ser humano, sobre qué nosotros, cómo nosotros funcionamos, sobre qué hacemos, ta, 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 ta. Pero va relacionado ya al ser humano como tal. Si ven ese cambio que hay. Entonces empieza desde la filosofía, desde pensadores, pero va después a la religión y luego hubo gente que dice, no, o sea, ¿por qué nos enseñan solo sobre eso? Deberían enseñarnos sobre otras cosas. Y aquí ya parte lo que es el desarrollo individual y también la formación integral. Y después ya vamos a lo que es el siglo XX. Y en el siglo XX ya se comienzan a desarrollar corrientes pedagógicas como tal. Y aquí ya nace lo que es el constructivismo, la educación activa y un enfoque socioconstructivista. ¿Ok? Entonces, a partir del siglo XX es donde ya vamos a ver algunas corrientes pedagógicas más allá de las anteriores motivaciones, porque si podemos ver, existían otras motivaciones dentro de la educación. No es que la educación empezó como tal, pero bueno, hay que enseñarle a otra persona, sí, pero antes era solo enseñarle a una persona a filosofar, a pensar, a ver estas partes filosóficas. Después cambia a decir, no, hay que enseñarles a las personas sobre religión. Después cambia y dice, no, hay que a enseñarles a las personas sobre cómo como seres humanos somos. Y recién en el siglo XX, pues ya van a esta parte de corrientes pedagógicas dirigidas a la educación activa ya, a poder enseñar sobre diferentes temas, sobre diferentes cosas y ya a buscar pues metodologías más avanzadas, metodologías que estén basadas también en los estudiantes. ¿Listo? Esta es la evolución histórica de la pedagogía. Ahora, existen algunas teorías del aprendizaje que se han ido dando a través del tiempo y que de hecho son aplicadas en nuestras diferentes aulas de clase. Cuando yo también estaba estudiando, algo que nos decían también que era muy importante es que muchas veces en el aula no solo somos conductistas o constructivistas, sino que nosotros debemos buscar la manera de hacer también ciencia, ¿no? Y de decir, bueno, con todas estas teorías que a mí me enseñaron, ¿qué es lo que puedo coger de esta, de esta, de esta y cómo aplicarlas en el aula? Entonces, tranquilos, ahorita vamos a ir viendo cómo son cada una de estas teorías, ¿listo? Entonces, primero, como teoría del aprendizaje, tenemos la que parte primero, que es el conductismo. Y el conductismo está enfocado en el estudio de comportamientos que son observables y que además los podían ir anotando y contando. El conductismo está muy relacionado al papel del estímulo y la respuesta. Es decir, y también está relacionado sobre todo al tema de premios castigos, que es algo que realmente en muchas ocasiones se usa bastante. Dentro del conductismo, hablamos, por ejemplo, de uno de los padres del conductismo, que es Pavlov. Pavlov tenía un experimento, ¿ok? Y en su experimento lo que él buscaba era ver cómo los seres vivos actúan frente a diferentes estímulos. Y les adiestró, porque no hay otra palabra de decirlo. Entonces es una forma como de adiestramiento, ¿ok? Y les adiestramos normalmente a los animalitos. Pero esto se ocupó también en muchas ocasiones en las aulas de clase. Entonces, el experimento de Pavlov era de un perrito y una campana. Entonces, ¿qué hacía Pavlov? Pavlov lo que hacía era sonar una campanita y cuando sonaba esa campanita, entonces sonaba la campanita, bueno, el perro hacía sonar la campanita y lo que hacían era darle comida. Empezaron así. Después fue descubriendo que cada vez que la campanita sonaba, lo que pasaba era que los perros empezaban a salivar.
Porque a pesar de que la campana es un estímulo que no está relacionado a la comida, el perro comenzó a relacionarlo a la comida, porque era simple. Sonaba la campanita, le daban de comer. Y después, sin necesidad incluso de ver el plato de comida, solamente con el sonido de la campanita, el perro comenzaba a salivar. ¿Por qué? Porque sabía que era momento de comer, que era el momento de la comida. Y más o menos así va funcionando, ¿no? Es decir, bueno, y en las aulas de clase muchas veces se da mucho este tema del conductismo. Es decir, bueno, si haces la tarea, te pongo 10, ¿verdad? A la final, sí es una forma de conductismo porque están reaccionando frente a un estímulo y el estímulo es obtener un 10, ¿verdad? Así funciona el conductismo. El conductismo está relacionado a la parte del estímulo y la respuesta. En muchas ocasiones también un ejemplo de conductismo es, por ejemplo, las tablas de conducta que tienen los docentes. Decir, bueno, ok, si ustedes se portan bien hoy, les pongo un sticker. Y al final de la semana, el que haya tenido sticker, entonces se lleva una golosina. A la final, también eso es una teoría de conductismo, porque estoy buscando también, además, que una conducta cambie. Porque ¿qué buscamos, por ejemplo, cuando hacemos estas tablas de conducta? Estamos buscando que el grupo o que mis estudiantes se comporten también de mejor manera, pero que tengan una motivación además por ahí, que sepan que al final de la semana, si se portan bien, les voy a dar un dulce. Y eso no hago todo el año, sino que eso comienzo a hacerlo, digamos, las primeras semanas de clases, hasta el segundo mes de clase, y después ya no les doy el chupete, pero ya se portan bien. Ya modifiqué ese estímulo. Sí se dan cuenta que incluso hay cosas que uno dice, no, es que no son conductistas, pero sí están relacionadas al conductismo y que son utilizadas en clase de esa manera. Claro que sí, pero esta es la teoría del aprendizaje que se llama conductismo y destaca el papel del estímulo y la respuesta, o del premio y el castigo. Así funciona el conductismo. ¿Alguna pregunta sobre esta teoría del aprendizaje? ¿No? Ninguna, profe, bueno, ninguna. Perfecto. Entonces vamos a avanzar con la siguiente. Como les digo, esta clase es un poco teórica, pero voy a tratar de irles dando ejemplos así. Dentro de otra de las teorías del aprendizaje, hablamos de la teoría del aprendizaje Profe, del tengo constructivismo. una Dígame, Pablo. pregunta. Discúlpeme. Sinónimo de conductivismo, ¿qué es? Disculpa que Premio lo pregunte. castigo. ¿Cómo? Premio castigo o estímulo respuesta. ¿Qué pasa? Por ejemplo, a un niño si yo le digo, si te portas bien, te doy un dulce. Pero si se portó mal, resulta que el papá le da con la correa. O hay un premio o hay un castigo. No hay más opciones, ¿verdad? Así funciona. Y a eso también se le llama estímulo-respuesta. Ay, ay, ay. Muchas gracias. Ya, Pablo, no se preocupen. Igual, cualquier pregunta pueden ir haciendo. Ahora, vamos a ver sobre las teorías del aprendizaje, como les decía, que es el constructivismo. El constructivismo, de hecho, es una de las más utilizadas ahora dentro de las aulas de clase. Y el constructivismo plantea que el aprendizaje es un proceso activo en donde dentro del conductismo se le considera al estudiante, perdón que me regrese un poquito, como una hoja en blanco, como que el estudiante llega y yo tengo que llenar esa hoja, y sale y va al siguiente grado. Dentro del constructivismo ya dice no. El constructivismo nos dice, a ver, primero los niños no son una hoja en blanco y ellos deben ser parte activa del conocimiento. Las aulas de clase en realidad como que de modelo no han cambiado mucho, pero en cambio sí han tratado de cambiar esta estrategia de decir, el profesor llega y es el dueño del conocimiento. Llega, da la clase, se va y se hace solo lo que el profesor se dice, sino que dentro del constructivismo ya lo consideran al estudiante como parte de esa interacción de su entorno. Él también, los niños también ya vienen con conocimiento, los niños vienen con preguntas muy interesantes, pero ellos ya son parte activa y se llama constructivismo porque construyen ese aprendizaje. Y el padre de esta teoría o la persona que está detrás de esta teoría se llama Jean Piaget. ¿Alguna vez han escuchado ese nombre?
Les pregunto, ¿han escuchado ese nombre? Jean Piaget. ¿Les suena? Nunca, No he nunca he escuchado yo. escuchado. No. Bueno, les cuento que van a aprender muchísimo sobre Jean Piaget. Jean Piaget es uno de los padres del constructivismo y sobre todo también de todo este tema de la educación, porque él investigó y determinó algo a los que se les llamaron los estadios del aprendizaje, en donde él fue determinando, bueno, o sea, los niños qué aprenden y cómo aprenden durante las diferentes etapas de su vida. Y de ahí nace el constructivismo, en donde ya no solamente llegamos a clases y decimos, bueno, yo voy, guardo mis moneditas de los niños, guardo mi aprendizaje y me voy. No, sino que el niño es parte activa, el niño es importante también. El niño y las personas como tal, dependiendo de las diferentes incluso edades en las que se encuentran, tienen intereses diferentes, tienen formas de aprender diferentes, tienen necesidades diferentes y él las estudió. Y en esta parte de ser un proceso activo, y por eso les digo, es una de las más utilizadas actualmente dentro de las aulas de clase, porque nosotros debemos saber que los niños también deben ser parte del aprendizaje. A veces ellos quieren aprender sobre otras cosas que uno chuta dice, ay, quieren aprender sobre barquitos, pero es que aprender sobre barquitos está difícil. Ni yo sé, pero ¿por qué no investigar y poder enseñarles también hasta donde nosotros podamos llegar? No quitarles esa motivación. Obviamente, yo sé que nosotros como docentes tenemos que cumplir con un pensum educativo, ¿verdad? Que si estamos dando a quinto de básica, entonces tengo que enseñarles las sumas, las restas, las multiplicaciones y tienen que salir dividiendo. Pero también puedo ir aportando mucho más dentro de poder conocer a mis estudiantes y conocer sus intereses por sobre todo. Y ahí está el constructivismo. Y les adelanto un poquito. La tarea va a ser sobre esta parte del constructivismo y sobre Jean Piaget. Entonces, por ahí, anótenle bien. Ya les voy a mostrar más adelante cómo se anota este nombre, ¿ya? Después también hablamos sobre lo que es el cognitivismo. Y el cognitivismo está basado en la idea de que el aprendizaje se produce a través del procesamiento de información y destaca la importancia de la memoria y de la atención. Entonces, mientras el constructivismo, si bien es cierto, ya hace parte de este proceso de enseñanza-aprendizaje al niño, el cognitivismo ya va mucho más y destaca la importancia de la memoria y de la atención, es decir, que ya va un poquito más a esa parte del cerebro, ¿ok? Y dentro del cognitivismo, de hecho, también están algunas teorías de Jean Piaget. Entonces, Jean Piaget aparece en el cognitivismo y en y en el constructivismo porque buscan ya generar el aprendizaje desde el niño y no desde que el adulto o el maestro es el que tiene la verdad absoluta. ¿Sí me estoy haciendo entender ahí? Sí, ¿verdad? Luego me puede Entonces Sí, repetir. también Lisa. voy repitiendo un poco, tranquilos, no se preocupen. Esta parte del cognitivismo también vaya desde la percepción del pensamiento, de la memoria y también de cómo la mente interpreta la información. ¿Listo? Entonces este cognitivismo como que ya toma en cuenta mucho más la psicología. Entonces, estas son las tres corrientes como más importantes que se dieron dentro de las teorías del aprendizaje. Vamos a hacer como un pequeño resumen otra vez, ¿ya? Entonces, en el conductivismo, el maestro o el adulto es el dueño de la verdad, ¿ya? Yo voy, dicto las clases y en general los niños son hojas en blanco a las que yo tengo que llenarles de aprendizaje. Pero además está basado en el estímulo y la respuesta, es decir, se basa en premios o castigos. ¿Listo? Conductismo. Constructivismo, el niño, en cambio, es parte activa del aprendizaje y no se trata solamente de que yo voy y le enseño, sino que el niño también aprende de la interacción con los demás, ¿sí? Porque el niño obtiene ese aprendizaje no solamente de ir a la escuela y de que el profesor le enseñe, sino que de esa interacción que tiene con su entorno, él también aprende y además construye su aprendizaje en base a esto.
y ya el niño también es importante dentro de las clases. Y en el cognitivismo ya está, la idea está basado igual en que el niño aprende, pero se va un poco más hacia la psicología, en donde va a tomar en cuenta los procesos de información, cómo la memoria, la atención, el cerebro procesa esta información y cómo yo puedo incluso ayudar a que los niños, por ejemplo, mantengan su atención, tengan una buena memoria y no solamente se aprenda por repetición. ¿A cuántos nos pasó que alguna cosa tuvimos que aprendernos, pero solo de memoria? Y pasó el examen y ya me olvidé. En cambio, en el cognitivismo, pues ya toma en cuenta estos procesos para que la información no solamente sea aprendida y repetida de memoria, sino que logre tener esa permanencia, porque ya conozco cómo puedo hacerlo. ¿Listo? Entonces, padres del conductismo, sobre todo Pavlov, padres del constructivismo, aquí hablamos de Jean Piaget y también de Vygotsky, se llaman así, y dentro del cognitivismo también está Jean Piaget. ¿Listo? Ahora sí, ¿alguna duda entre las tres? ¿Nos quedó claro? Sí, profe, por favor, nos puede mandar escribiendo porque no entendemos nada. Tranquilos, les estoy dando algunos nombres de algunos pedagogos nada más, pero ya les escribo igual. Gracias, Pablo, por decirme. Sí, ya les escribo. Entonces, a ver, voy por acá. Para que ustedes anoten, les voy a escribir aquí, ¿ya? Entonces, del conductismo se llama, uy, ¿pueden ver? No todavía creo, ¿verdad? Ahí sí. Pavlov, así se llama el padre del conductismo, Pavlov. ¿Listo? Y es del experimento que yo les decía de el perrito y la campana. ¿Listos? Sí. Sí, listo. A ver, avanzo entonces. Del constructivismo, entonces aquí tenemos a uno de los más importantes que yo les decía. Van a aprender y van a escuchar mucho este nombre aquí. Jean Piaget, así se llama, y también el otro es Lev Vygotsky. Sí, son nombres un poco raros, no se preocupen. Pero les dejo aquí también los nombres para que ustedes puedan, si gustan, investigar más sobre de qué hablaban ellos. Entonces, teorías del constructivismo, Jean Piaget y Lev Vygotsky. ¿Listo? ¿Nos puede repetir de conductivismo, por favor? Pavlov se llama, Pablito. Pavlov. Así, Pavlov. Del cognitivismo, profe, del cognitivismo. Ahora vamos del cognitivismo. Dentro del cognitivismo, más que nada, también está Jean Piaget. Entonces, ese se repite. Ahorita les pongo acá del cognitivismo. También Allá, aquí vamos a encontrar a Jean Piaget. Uy, Piaget. Él aparece en los dos. Y si quieren buscar a uno más también, está por ahí, Jerome Brunner se llama. Les pongo uno más para que también lo busque. Jerome Brunner se llama, del cognitivismo.
Como les digo, estos son nombres y les pongo aquí por si ustedes quieren investigar más. Yo he tratado de darles un resumen más o menos de cada uno, pero sí es importante que si ustedes tienen un tiempo puedan leer un poco más a profundidad sobre ellos, porque nos van a dar algunas ideas sobre lo que es la pedagogía, la educación y la importancia de conocer algunos aspectos de los niños también. ¿Listo, chicos? ¿Avanzo? Sí, listo. Listo. Avanza, profe. Chévere, chicos. Entonces, bueno. Estas son como las teorías del aprendizaje más fuertes que existen, pero obviamente uno dice, bueno, son teorías que tal vez ya pueden estar un poco viejas, un poco antiguas, y se han desarrollado también algunas más. Ah, perdón, me faltó también la teoría del aprendizaje del humanismo. Y el humanismo lo vimos dentro de la historia de la pedagogía, que yo les decía que hubo una época en donde se hablaba mucho de la educación, pero de la educación humanista. Entonces, el humanismo pone mucho énfasis en el desarrollo personal y la autorrealización. Entonces, que yo soy el más importante, que yo debo seguirme desarrollando, que yo soy, o sea, yo como ser humano soy lo más importante que hay. A eso hace referencia el humanismo, ¿listo? Y dentro de la pedagogía humanista, uno de sus mayores representantes es Paulo Freire, ¿listo? Ya les voy a escribir igual aquí. Ay, no se escribió. Ahí vamos. Paulo Freire es uno de sus mayores representantes dentro de la pedagogía humanista, porque decía que considera que las personas deben ser libres, que deben ser racionales, que deben estar dotados de conciencia y que deben sobre todo valorar la parte ética, la parte humana, la empatía, la solidaridad, el respeto. Y obviamente el humanismo es algo que tampoco podemos dejar de lado dentro de las clases, ¿verdad? Porque también nosotros necesitamos enseñarles a los niños sobre valores, sobre respeto, sobre ética, sobre lo que está bien y lo que está mal. Es parte también de lo que nosotros enseñamos, sobre todo si queremos dar una educación integral, si no solamente llegamos y queremos dar conocimiento. ¿Listo? Eso es otra de las teorías del aprendizaje. Y ahora sí, como les decía, tal vez muchas de estas teorías ya nos parezcan un poquito viejas, un poquito antiguas, pero existen también algunos enfoques contemporáneos dentro del aprendizaje, que son últimamente como los que más se han utilizado. Primero está el aprendizaje basado en proyectos. Últimamente dentro de las escuelas, de los colegios, de las universidades, podemos ver que lo que se busca es que los niños, las niñas, los estudiantes en general puedan hacer proyectos que sean significativos. Ya no solamente decir, bueno, voy a enseñarles sobre matemáticas, pero así, sino que ellos puedan hacer estos proyectos en donde apliquen esos conocimientos científicos, por así decirlo, o académicos, ya dentro de su vida y de su realidad, y en donde además busquen resolver problemas reales. A eso están basados los proyectos. Y normalmente estos se les llaman proyectos integradores, en donde no solamente estoy viendo una sola materia, sino que puedo coger este proyecto integrador justamente para integrar todas las materias posibles y para solucionar un problema de la vida real, un problema significativo y que sea un proyecto que tenga relevancia en la vida de los estudiantes, que no solamente sea hacer una tarea por hacer. ¿Listo? A eso hace referencia esta parte de aprendizaje basado en proyectos. Otro de los enfoques contemporáneos, pues ahora, y es justamente la realidad en la que estamos nosotros, que es el aprendizaje en línea. Y esto se ha vuelto mucho más fuerte incluso después de la pandemia, porque en la época de pandemia, al no poder reunirnos, al no poder estar en contacto con otras personas, pues tocó buscar formas y estrategias para que este aprendizaje sea dado de la mejor manera posible, pero a través del Internet o a través de una pantalla.
que es la realidad que nosotros estamos. Y obviamente, este aprendizaje en línea facilita y ayuda con la interacción de entornos virtuales de aprendizaje. De poder decir, bueno, a pesar de que no estoy en el aula, pues tengo que buscar yo también la manera de enganchar a mis estudiantes, de mantenerlos aquí, pero también de hacer que aprendan. ¿Listo? También hablamos dentro de estos enfoques contemporáneos de lo que es el aprendizaje colaborativo, en donde los estudiantes buscan y tienen que trabajar en equipo y fomentar una cooperación y una comunicación, y por sobre todo, un intercambio de ideas. El aprendizaje colaborativo, sobre todo, es un espacio para que los estudiantes puedan compartir sus aprendizajes y sus experiencias. ¿Sí? Para eso hace referencia sobre todo este aprendizaje colaborativo. Y por último, también el aprendizaje personalizado, en donde se adapta el proceso de enseñanza a las necesidades, a los ritmos y a los estilos de aprendizaje de cada estudiante. Yo sé que en el aula tenemos 20, 30 estudiantes, que a veces es difícil conocerles a todos, pero uno sabe, y si nosotros sobre todo nos dedicamos tiempo a conocer a nuestros estudiantes, es más fácil poder adaptar este proceso de enseñanza. Y como hablábamos al inicio, no se trata de ya encontrar la fórmula secreta para enseñar, sino que cada grupo es diferente, cada niño es diferente. Pueden tener la misma edad y tener dos mundos en su cabecita totalmente diferentes y aprender diferente. Y por eso está este aprendizaje personalizado, que no se trata solamente de uno a uno, sino que dentro del aula yo pueda conocer a mis estudiantes y saber cómo llegar a cada uno de ellos. Y bueno, vamos a hablar también sobre lo que es la educación. Saber que la educación es un proceso que facilita y genera sobre todo habilidades o capacidades propias del estudiante, propias de un individuo, y que se da mediante el aprendizaje y sobre todo la construcción de conocimientos. Y como volvemos al punto de partida, somos seres integrales, somos seres que deben desarrollar toda su capacidad en todos los sentidos. Dentro de la parte cognitiva, que es justamente del aprendizaje, de la parte intelectual, de la parte física, de la parte humana, de saber, ok, somos humanos, este amiguito hoy no trajo colación, compartámosle la colación. Esa es una parte humana. Y la educación también saber que es un derecho básico de todos los niños, niñas y adolescentes, que además de darles conocimiento, les van a facilitar habilidades para el desarrollo como adultos y además que les pueden, nosotros como docentes, podemos entregarles herramientas que les ayuden a conocer y a ejercer sus derechos. Porque si no estudiamos, muchas veces no conocemos nuestros derechos y dejamos que estos derechos se vulneren por desinformación, que es peor. Y vamos a ver, por último, qué es la educación y qué es la pedagogía, porque sí existe una diferencia. La educación ya es la que está enfocada en la adquisición de conocimientos y habilidades. Y la pedagogía, en cambio, se ocupa de este proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Listo? Es como que la pedagogía es la que está encargada de ese proceso, pero la educación es la que ya se enfoca en este proceso de adquisición. O sea, la una está como arriba viendo el proceso y la otra se encarga ya de hacerlo realidad, por decirlo así. Es decir, que mientras la educación se centra en el resultado ya, la pedagogía se encarga del proceso. Entonces, por eso aquí en pedagogía estamos viendo cuáles son las metodologías, cuáles son las diferentes teorías del aprendizaje que existen, pero la educación ya es la que hace realidad este proceso. Y como podemos ver, la educación y la pedagogía a la final son complementarias porque no podríamos tener una educación sin pedagogía. Y la pedagogía no haría nada sola, porque sería solamente la teoría y no habría quien llegue a ese resultado. Entonces son complementarias. La educación es lo que se busca lograr y la pedagogía obviamente nos da las herramientas para cómo lograrlo. Y pues esa sería nuestra clase del día de hoy. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Todo entendido, Liz. Y ahorita de todo eso, cuál sería la tarea, Liz? Ahorita les muestro la tarea. Justo a eso voy. Regálenme un
un segundo, déjenme mostrarles por acá para que ustedes también puedan ver. Como les decía, la tarea del día de hoy está relacionada a Jean Piaget. Sí. Un segundo que se me cerró la página. Ay, se me perdió, pero no se preocupen, por aquí está. Ya estamos aquí cerca. No quiere aparecer la tarea, dice que no quieren mandarles tarea hoy. No, ya les encuentro, no encuentro la materia, ya les muestro cuál es la tarea de hoy. Aquí está. La tarea de hoy es un trabajo de investigación. ¿Listo? Y en este trabajo de investigación, quiero que ustedes, primero, vamos a responder, son 3 preguntas, ¿listo? La primera es, ¿cuáles son las principales teorías pedagógicas? La segunda, quiero que investiguen e indaguen las teorías del constructivismo según Piaget, según Jean Piaget. Y por último, quiero que elaboren un cuadro comparativo, ¿listo? Es decir, vamos a poner las teorías que hemos visto, las 3 principales, conductismo, constructivismo y cognitivismo, y cuáles son las diferencias entre estas 3. Nada más. ¿Está entendida la tarea? Sí, es un trabajo de investigación. Dice, el trabajo de investigación vamos a hacer en una hoja. Sí, en una hoja, en un Word, en un PDF, ya saben, yo no tengo problema con que entreguen las tareas a mano si es que no tienen un computador, no hay problema. Ya, dice, yo le voy a entregar hecho las tareas a mano. Listo, no hay problema. Listo, chicos. ¿Preguntas, dudas? ¿Se nos acaba el tiempo? Una pregunta, profe. En la Dígame, plataforma Camila. nos Aún no trabajo. sale la tarea. Tranquilo, sí, ahorita les activo. Yo sé que aún en la plataforma no está. Ya les activo ahorita. Sí, Bueno, eso quería. Listo, chicos. Solo, Entonces, con sí, eso ya solo. les activo. Gracias, profe. Gracias, profe, por todo. Listo, Vamos a chicos. hacer el deber. gracias, Lice. Fue Cuídense, un placer. chicos. Igual a Chao. Un usted, placer Lice. igual. Cuídense. Tengan una buena semana.